Bienvenidos a la Escuela Dominical, que el Señor te bendiga. Vamos a estudiar una nueva lección basada en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 4, el versículo 8, un solo versículo. Y el título de esta lección es Conecte su mente a lo divino. Conecta tu mente a lo divino. Ya les dije que esta lección está basada en Filipenses capítulo 4, versículo 8, y ese es el versículo para memorizar. Lo leo para que lo escuches, márcalo en tu Biblia y apréndelo de memoria. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y el propósito de esta lección es el siguiente: discernir el impacto que tiene el pensamiento en la vida del ser humano. Discernir, darnos cuenta del impacto que nuestro pensamiento tiene en nuestra vida. Y luego decidir enfocar nuestros pensamientos en la obediencia a Cristo a fin de disfrutar una comunión plena con Dios y con el prójimo. Diariamente, mis amigos, mis hermanos, estamos recibiendo diferentes información a través de la música, a través de lo que escuchamos, a través de estímulos auditivos, a través de las noticias, de conversaciones, de imágenes. Cada día y muchas otras cosas estamos recibiendo información. Entonces, estas informaciones que recibimos por diferentes medios, a los que le acabo de mencionar y muchos otros, son los que van a causar en nosotros nuestras reacciones, nuestra conducta y aún nuestras decisiones. Entonces, mis amados, debemos estar conscientes de lo que escuchamos, de lo que vemos, qué es lo que vamos a elegir escuchar y pensar. Porque en lo que enfoquemos nuestra atención es lo que va a dar forma a nuestra vida y a nuestro comportamiento. Por ende, los hijos de Dios, todos los creyentes en Cristo, tenemos la responsabilidad de enfocar nuestro pensamiento conforme a la palabra de Dios. Y al hacerlo, vamos entonces a ver que nuestro pensamiento se moldee y moldee nuestra conducta de acuerdo con la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces nosotros somos responsables de lo que vamos a elegir, escuchar y pensar. Luego debemos pensar que debemos enfocarnos en la palabra de Dios para que sea entonces esta, la palabra de Dios, la que moldee nuestro pensamiento, nuestra conducta y para vivir de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ir desglosando el versículo. Vamos a empezar como de atrás hacia adelante, podemos decirlo. Vamos a ver primero el precepto en esto pensad o en esto piensa. Dios puso en cada uno de nosotros, en cada uno de los seres humanos, la capacidad de pensar. Todos tenemos la capacidad del pensamiento, de pensar. Y algo maravilloso, porque nadie puede saber nuestro pensamiento, qué es lo que estamos pensando. Solo Dios sabe lo que hay en nuestros pensamientos, nosotros y Dios. Entonces, los puntos que vamos a desarrollar en esta lección se van a enfocar en este precepto. En esto piensa, en esto pensad. Ahora, ¿qué implica este precepto de Dios para sus hijos? Para todos los que hemos decidido creer en Cristo. En primer lugar, implica que es una orden sencilla y directa. Es una orden sencilla y directa. En esto pensad. En la cual no se cuestiona
la capacidad humana para cumplirlo. Entonces esto hace que sea fácil imaginar la voz de Dios diciéndonos: hijitos míos, por su propio bienestar, piensen en estas cosas que les he dicho. Eso es lo que Dios nos dice. Podríamos imaginar la voz de Dios diciéndonos esto. Y en segundo lugar, este precepto implica que si hay pensamientos feos, pecaminosos y desagradables, acudamos a la palabra de Dios inmediatamente. Porque Dios no quiere que dejemos de pensar o que pongamos la mente en blanco. Dios no quiere eso, que pongamos la mente en blanco, que estemos meditando, entre comillas, como dicen en algunas religiones del Oriente, que poner la mente en blanco. No. Dios no quiere eso. Dios no quiere que dejemos de pensar ni que pongamos la mente en blanco. Lo que Dios quiere es que seamos sobrios, que seamos moderados, que seamos carentes de cosas superfluas, cosas sin importancia, que en nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos estén libres de cosas superfluas, que sean moderados, que sean sobrios, ¿ok? Porque cuando un pensamiento falso, deshonesto, impuro, etcétera, se hace presente, entonces no podemos y no debemos tratar de luchar contra ese pensamiento utilizando nuestras propias capacidades. Porque somos imperfectos y tenemos límites en nuestras capacidades. Entonces, cuando vengan estos pensamientos que no debemos tener, que a Dios no le agradan, entonces simplemente debemos ocupar nuestra mente pensando en algo que sea agradable a Dios, dándole a Dios nuestro culto racional, como dice el apóstol Pablo en Romanos, y obedeciendo con ello a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Cuando vienen los pensamientos deshonestos, malos, falsos e impuros a nosotros, no luchemos nosotros mismos con nuestras capacidades, sino que vayamos a la palabra, acerquémonos a Dios, busquemos a Dios, pensemos en lo que a Dios le agrada. Entonces, de esa manera vamos a poder echar fuera cualquier pensamiento que no es bueno para nosotros y que no le agrada a Dios. Bien, vamos a ver ahora lo que dice, lo que sigue diciendo el versículo. Piensen, dice, en todo lo verdadero. Y en muchas ocasiones, mis amados, damos lugar a pensamientos falsos, ya sea respecto a nosotros mismos, a nuestra persona, o a una situación particular, incluso de nuestra relación personal con Cristo. Déjeme darle un ejemplo. Por ejemplo, a veces pensamos, esa persona me tiene mala voluntad por algo que se oyó o que le dijeron. Esto es una información no confirmada. Por lo tanto, es un pensamiento falso. Y debemos desecharlo de nuestra mente, de nuestro ser, y sustituirlo por aquello que es verdadero. Ahora, ¿cuál sería el pensamiento verdadero? Este sería, con el ejemplo que les acabo de dar. Esa persona, independientemente de su actitud hacia mí, merece todo mi respeto y aún más, yo como un hijo de Dios, tengo que demostrarle actitudes de amor y deseos de bendición, de acuerdo al mandamiento que dice de Jesús en Lucas 10:27, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, lo verdadero y saber cómo conducirnos en la verdad, lo vamos a encontrar en la palabra de Dios. Allí, en la palabra de Dios, en nuestro manual. Y allí es donde vamos a encontrar lo verdadero y saber cómo conducirnos en la verdad. Por eso tenemos que conocerla
¿Y cómo conocemos la palabra de Dios? Leyéndola, estudiándola, escudriñándola y obedeciéndola. No solamente, como dice Santiago, no solamente sean oidores, también sean hacedores de la palabra. Esto es obedecerla. Haciendo esto, entonces, vamos a saber distinguir entre lo falso y lo verdadero en este mundo. Porque la palabra de Dios es la regla, la palabra de Dios es el medidor y no los pensamientos humanos. La medida, ¿verdad? La medida de nuestros pensamientos, la medida de lo verdadero, la medida de cómo saber conducirnos en la vida y en la verdad, está en la palabra de Dios. Ese es el medidor, esa es la regla. Nuestros pensamientos no son la regla ni son el medidor. Bien, seguimos estudiando. El versículo dice que también pensemos en todo lo honesto y justo. ¿Y qué es honestidad? Honestidad, dice, es la cualidad de ser decente o decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, recto u honrado. Eso dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y esta definición nos da la idea clara y precisa de lo que Dios nos indica hacia dónde dirigir nuestros pensamientos. El proverbista Salomón, en el Proverbios capítulo 12, versículo 5, relacionó los pensamientos del hombre con la justicia del mismo. Y con esto evidenció que al dirigir nuestros pensamientos hacia lo bueno, hacia lo honesto, hacia lo justo, entonces damos a conocer la honestidad y justicia que gobierna nuestro actuar. Si actuamos honestamente, si actuamos justamente, entonces esa honestidad que he definido al principio, y esa justicia, entonces van a gobernar nuestro actuar y la gente van a ver la honestidad de nosotros. Entonces tenemos que pensar en lo que es honesto y en lo que es justo. Y recordemos, les recuerdo la definición de honestidad: decente, decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, recto y honrado. También dice el versículo que debemos pensar en todo lo puro. Pablo exhorta en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12 a este joven pastor llamado Timoteo y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Y si relacionamos esta exhortación del apóstol Pablo a Timoteo con el pasaje del estudio que estamos llevando este día, entonces vamos a comprender que la pureza de nuestras acciones, de nuestra conducta y nuestro ejemplo de vida hacia los demás inicia con la pureza de nuestros pensamientos. Si pensamos en todo lo puro, nadie podrá despreciar nuestro ejemplo de vida espiritual ni el amor que manifestamos hacia los demás. Entonces, pensar en todo lo puro, que nuestros pensamientos, nuestras acciones, que nuestra conducta esté siempre dirigida por pensamientos puros, y con esos pensamientos puros nadie nos podrá decir que no estamos dando un ejemplo de vida espiritual, un buen ejemplo cristiano, un buen testimonio cristiano. También dice el versículo que tenemos en estudio, que pensemos en todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Ahora, veamos lo que significa amable y nuevamente, vámonos al diccionario de la Real Academia de la Lengua. ¿Qué es amable? Significa ser afable, afectuoso. Afable y afectuoso. Entonces, un pensamiento amable nos llena de paz.
que se evidencia en nuestra interacción con otra persona. Así tendremos una percepción favorable de esa persona. Cuando tenemos pensamientos de paz en nosotros, cuando somos amables, afables, afectuosos, entonces esos pensamientos amables en nosotros nos va a dar paz. Y eso, cuando interactuamos con otras personas, se va a ver. No vamos a idealizar a la persona, no es idealizar a nadie, pero nos vamos a enfocar en lo positivo de la persona. Ahí es donde está el grave error de nosotros como humanos, que muchas veces nos enfocamos en lo malo. Puede ser que una persona haga 9 cosas buenas, 9 cosas dignas de alabar, dignas de imitar, y hace una mala y nos enfocamos en esa, en la mala, y nos olvidamos de las 9 cualidades que debemos enfocarnos o ver en esa persona. Entonces, cuando somos amables, cuando nuestro pensamiento es amable, entonces vamos a enfocarnos en lo positivo de los demás. Y nos hablará entonces de su buen nombre, nos guiará a dar gracias a Dios por la vida de esa persona y por lo que esa persona representa para nosotros. Entonces, mis amados, seamos amables y todo lo que hagamos que dé testimonio y sea admirable ante los ojos de Dios y de los seres humanos. Veamos ahora que dice el versículo que también pensemos en toda virtud. El significado de pecado no es la mera infracción de la ley, es el rechazo a la voluntad de Dios, el vivir a espaldas de Dios, dándole la espalda a Dios, la disposición mental que lleva al pecador a hacer la propia voluntad en oposición a la de Dios. Esto es lo que quiero hacer y punto. Esta es mi vida y voy a hacer con mi vida lo que me da la gana. Este es mi cuerpo y voy a hacer con mi cuerpo lo que a mí me da la gana. Eso es darle la espalda a Dios. Eso es ir en contra de la voluntad de Dios. Es una disposición mental que nos lleva a pecar y a hacer lo que nosotros queremos hacer. Entonces, la disposición mental hacia el pecado surge de los deseos desordenados. De todo deseo desordenado, entonces allí va a venir a nosotros esa disposición mental, va a venir ese pensamiento de pecar, de hacer lo malo, de hacer todo lo que a Dios no le agrada. Y estos pensamientos desordenados provienen de pensamientos continuos y descontrolados que a su vez llevan directamente a la ejecución del pecado. Estamos pensando en algo que no debemos hacer y lo hago, no lo hago, sí lo voy a hacer o porque no, nadie me está mirando, a nadie le importa lo que hago. Entonces vienen esos pensamientos continuos y descontrolados a nuestra vida, a nuestra mente y nos llevan a ejecutar el pecado. Recordemos, hermanos, que la tentación no es pecado. Todos somos tentados diariamente. Jesús fue tentado por el enemigo, pero no cayó en el pecado. Entonces nosotros vamos a ser tentados diariamente a pecar. Entonces la tentación no es pecado. Si ejecutamos esos pensamientos y la tentación que tenemos, entonces ahí está el pecado. Entonces aquí, por eso entra aquí lo que dijo el apóstol Pablo. Si hay virtud alguna, en esto piensa. Y virtud es todo lo opuesto a la maldad, es todo lo opuesto al pecado. Por eso la exhortación en que pensemos en todo lo que sea capaz de producir efectos positivos en nuestras vidas es todo lo que nos motiva y guía a hacer el bien. Cuando pensamos en cosas productivas, en efectos positivos, en cosas buenas, agradables para nuestra vida, para la vida de los que me rodean, de mi familia, de la familia extendida, de los amigos, de las amistades, de los hermanos en la iglesia, entonces eso es lo que nos va a motivar y nos va a guiar a hacer el bien. Y la virtud, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, no solo traerá paz para nuestra mente, sino que será un escudo contra todo pensamiento impuro. Cuando pensamos en buenas cosas, cuando pensamos en cosas agradables,
agradables a Dios y por supuesto agradables para nosotros. Entonces eso nos va a traer paz a nuestra mente, a nuestra vida. Y al mismo tiempo eso va a ser un escudo contra todo pensamiento impuro. Y así vamos a mantenernos dentro de la voluntad de Dios. Porque el hombre, la mujer actúa de acuerdo a los pensamientos que abriga en su corazón. Dice un versículo bíblico en el Evangelio, en los Evangelios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, de lo que tenemos lleno nuestro corazón, eso es lo que va a salir, eso es lo que vamos a decir, eso es lo que va a reflejar nuestra vida. Entonces pensemos en todo lo que tiene, en toda virtud, todo lo virtuoso. Nos sigue diciendo el versículo que debemos pensar en todo lo que es digno de alabanza. Y vamos a iniciar esta partecita de todo lo que es digno de alabanza, estableciendo que existe en nuestra mente un determinado pensamiento para el cual existen dos opciones. ¿Cuál es la primera opción? La primera opción está dirigida a nosotros, a nuestra persona. Tener hacia nosotros mismos un pensamiento de algo que es digno de alabanza. Debemos pensar de nosotros mismos bien. Si tenemos buenos pensamientos y pensamos en todo lo bueno, en todo lo amable, en toda virtud, en todo lo que es justo, en todo lo que es honesto, entonces vamos a tener buenos pensamientos y vamos a pensar bien de nosotros también. Y les doy un ejemplo. Yo puedo proponer en mi corazón serle fiel a Dios con mis dones. A mí, uno de mis dones es la enseñanza. Me gusta enseñar. Alguien puso por allí en un status de que al hermano José, apasionado por la enseñanza, algo así. Me gusta, siempre me ha gustado enseñar. Entonces yo decido servir a Dios con el don de la enseñanza y con todos los demás dones que Dios me ha dado. Entonces, puede ser otro ejemplo. Yo asumo el compromiso de serle fiel a mi esposa, de nunca mirar a otra mujer con ojos de hombre, solamente a mi esposa. Entonces, serle fiel a mi esposa. Estos pensamientos vienen a mí, yo los traigo a mí, a todo mi ser, y van a influir positivamente y favorablemente en todo nuestro ser. Es decir, estamos pensando en algo que es digno de alabanza y los resultados también serán dignos de alabanza. Entonces, pensemos bien de nosotros, pongamos pensamientos buenos en nosotros y ofrezcámoselos a Dios y Dios nos va a ayudar a llevar esos buenos deseos, esos buenos pensamientos dignos de alabanza que van a tener resultados dignos de alabanza. También puede ser otra opción. Y la otra opción es que los pensamientos están dirigidos hacia otra persona o hacia otra o alguna situación ajena a nosotros, pero que directa o indirectamente se relaciona con nuestra persona. Ok, no sé si los enredé en esto. Ok, pensar hacia otra persona o alguna situación ajena a nosotros, pero que directa o indirectamente se relaciona a nosotros. Un ejemplo, voy a darles un ejemplo por si acaso los enredé en este asunto. Un ejemplo es, todos los medios de comunicación informan de la evidente crisis económica que se vive en el país. ¿Ok? Y ahorita estamos en una crisis de pandemia. ¿Y la crisis de pandemia qué trajo? Crisis económica, crisis familiares, diferente tipo de crisis. Es una mezcla de crisis. Entonces, todos los medios de comunicación informan de la evidente crisis de la pandemia, la crisis económica que se vive en el país y en el mundo. Pero en mi caso y en el de mi familia, es más evidente que la gracia de Dios se ha manifestado en todo tiempo y en todo lugar. Por tanto, aún en medio de la crisis, yo seguiré confiando en Dios y bendeciré su santo nombre, ya que cada día nos colma de beneficios
el Dios de nuestra salvación. ¿Qué pensamiento más hermoso? En medio de esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo, nosotros poder decir que aunque haya crisis en mi país, en el mundo, en todas partes, seguimos confiando en Dios y vamos a seguir bendiciendo su nombre porque cada día nos colma de beneficios porque Él es Dios de nuestra salvación. Entonces, pensamientos como estos, mis amados, nos da una buena disposición para todo lo que hagamos y nos da la visión y dirección correctas para seguir adelante en todo asunto de nuestra vida cotidiana sin temor, sin desmayar a causa de las condiciones que nos rodean. Están feas las cosas que nos rodean, pero estos pensamientos nos van a guiar para seguir nuestra vida diaria sin temor y sin desmayar. Este tipo de pensamientos entonces son dignos de alabanza, serán de bendición y hablarán del favor y la misericordia de Dios para con los que buscan a Dios de todo corazón. Todos estos pensamientos nos van a ayudar a acercarnos más a Dios, a buscar a Dios, a confiar en Dios, a no temer, porque Dios dice, en Isaías nos dice el Señor, que nos dijo, no temas porque yo estoy contigo, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, confiemos en eso, pero tenemos que tener buenos pensamientos hacia nosotros mismos y hacia cualquier otra persona y a cualquier situación alrededor nuestro. Concluimos esta lección diciendo lo siguiente. En primer lugar, si tenemos pensamientos perversos, habrá muchas probabilidades de que nuestras acciones también sean perversas o malas. Y en segundo lugar, concluimos diciendo que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. Todo pensamiento que no sea bueno, lo llevemos en obediencia a Cristo, se lo pongamos a los pies de la cruz de Cristo, pues así de nuestra mente surgirán entonces pensamientos de bendición y de paz. Y tendremos la firme convicción de que Dios nos está pastoreando, como dice el Salmo 23, Jehová es tu pastor y que nos pastorea junto a aguas de reposo. Tengamos buenos pensamientos, hermanos, pensamientos puros, pensamientos amables, buenos pensamientos en nosotros. Dice, todo lo amable, todo lo justo. Déjeme terminar con el versículo, lo leo textualmente. Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Oremos. Señor, te damos gracias por hablarnos cada día, cada semana. Tú nos hablas, Señor, nos instruyes, nos das la guía para tener vidas agradables delante de ti y tener vidas agradables para nosotros mismos, con la familia, con las amistades, en la iglesia. Gracias, Señor, por esta preciosa lección. Ayúdanos a pensar en todo lo bueno, en todo lo amable, todo lo honesto, en todo lo que tiene virtud, en todo lo que es digno de alabanza, para que nuestras vidas sean ejemplo donde quiera estemos, en todo momento y en todo lugar. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.